Buenas tardes, ojalá lo estén pasando bien. Bueno, en esta segunda etapa de esta clase, pues revisaremos algunas cuestiones y las primeras son cuestiones de interpretación textual que tienen alternativas y enunciados en portugués. Vamos al primer texto. Bueno, un texto formado por versos, un texto de José Agustín Goytisolo. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Vamos a la cuestión. Número 1. A partir do texto é possível concluir que o sentido adequado para a expressão um mundo ao revés é um mundo de convenções e valores revisados, um mundo de convenções remanejadas, um mundo de convenções revistas, um mundo de convenções revisitadas ou um mundo de convenções culturais contrárias. Bueno, si volvemos al texto, primero, percibimos que el autor hace referencia a un género llamado cuentos de hadas, cuando cita érase una vez. También cuando cita aquí al lobito, al corderito, al príncipe, a la bruja y al pirata. Pero en este caso coloca a los personajes con patrones distintos de los del que son tratados en los cuentos de hadas. Por eso en su último verso dice un mundo al revés, un mundo al contrario, porque en ese caso el lobito es bueno, en el cuento de hadas es malo. El cordero aquí es malo, en el cuento de hadas es bueno. Aquí el príncipe es malo. Es un mundo al revés, porque en el cuento de hadas generalmente el príncipe es bueno, la bruja es fea y aquí es hermosa, y el pirata es un bellaco, pero aquí es honrado. Por eso la alternativa correcta sería la letra E. Un mundo de convenciones culturales contrarias. Convenciones porque son patrones que uno generalmente tiene como ya definidos, ¿no? Son patrones y es algo definido, ¿no? En los cuentos de hadas, en sus personajes, ¿no? Por eso son convenciones culturales que son contrarias, ¿no? En nuestra cultura, cuando uno lee un cuento de hadas, generalmente esos personajes siguen un patrón. Y en ese caso el autor colocó esos patrones al contrario. Por eso sería esa la correcta. Y otra cosa es que en las otras alternativas existe una semejanza cuando coloca convenciones revistas, revisitadas, valores revisados. Uno hasta podría suponer eso del autor, pero cuidado, porque se trata de una cuestión objetiva. Entonces, uno no puede suponer lo que el autor quiso decir. Tiene que estar claro, ¿no? O estar explícito, escrito, o estar claro, ser una opinión realmente del autor. ¿De acuerdo? Texto segundo. El Papa pidió que la fe se traduzca en comportamientos y gestos. El Papa argentino dijo ayer que los sacramentos y la fe cristiana deben traducirse en comportamientos, gestos y elecciones en la vida cotidiana. Aclamado por decenas de miles de fieles que llenaban en gran parte la plaza de San Pedro, Francisco remarcó que Cristo ha vencido al mal en modo pleno y definitivo, pero espera a nosotros, a los hombres de cada tiempo, acoger esta victoria en nuestra vida y en realidad concreta de la historia y de la sociedad.
Desde Jerusalén llegó ayer la importante invitación al pontífice por parte del patriarca latino, Monseñor Fue Actual, para visitar Tierra Santa. Esta gira apostólica hará eficaz la nueva evangelización, señaló Monseñor Actual. El pontífice aseguró que el misterio de las Pascuas puede operar profundamente en nosotros y en este nuevo nuestro tiempo, para que el odio deje lugar al amor, la mentira a la verdad, la venganza al perdón, la tristeza a la alegría. Decenas de miles de fieles, en particular de Sudamérica, se congregaron en la plaza de San Pedro al día siguiente de la multitudinaria misa pascual para asistir a la oración dedicada a la Virgen. Francisco habló a la multitud desde la ventana del estudio pontificio del tercer piso del Palacio Apostólico y después recitó el Regina Coeli, un rito que sustituye desde el siglo XII en Pascua al tradicional Angelus del mediodía de domingo. Expresar en la vida el sacramento que hemos recibido significa nuestro empeño cotidiano, pero diría también que la alegría cotidiana, destacó. Jorge Bergoglio, que lucía descansado, saludó con sencillez a los miles de fieles con una buena Pascua a todos y buen almuerzo. El Papa archivó la tradición de que se dirigiera a grupos de presentes en distintos idiomas. Francisco habla prácticamente solo en italiano y lo hace deliberadamente para destacar con sobriedad su condición de obispo de Roma. Pues vamos a la questão 2. A partir do texto, é correto afirmar que Jorge Bergoglio é sul-americano. Jorge Bergoglio conhece o Papa Francisco, que é argentino. Fue Actual é um monsenhor que conhece o Papa, pois já morou em Roma. Fue Actual é um monsenhor que conhece o Papa, pois já morou na Argentina, terra natal de Francisco. Jorge Bergoglio não é pontífice. Então, pede-se a alternativa correta. Vejamos. Da última para a primeira. Jorge Bergoglio não é pontífice. Não. Vamos ver uma coisa. Jorge Bergoglio, que es el nombre de pila del bautismo, ¿no? De quien conocemos también como ser el Papa, ¿no? Aquí, en este caso, podríamos eliminarla, la debemos eliminar, la verdad, ¿no? La verdad, Jorge Bergoglio, con otro nombre, es el pontífice, ¿no? Y aquí afirma lo contrario. Fue Actual es un monseñor que conoce al Papa, ¿no? En la letra D, hasta ahí, correcta, pero dice, pues ya vivió en Argentina, tierra natal de Francisco. Negativo, nada en el texto afirma ello, ¿no? ¿De acuerdo? En la letra C, Fue Actual es un monseñor, ¿sí? Que conoce al Papa, sí. Pues ya vivió en Roma. Nada en el texto afirma que el monseñor haya vivido en Roma, ¿no? Jorge Bergoglio conoce al Papa Francisco, que es argentino. Bueno, aquí coloca a Jorge Bergoglio como siendo una persona distinta al Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco es una entidad de la iglesia, ¿no? Vamos a decirlo así, hace parte de la iglesia, ¿no? Y Jorge Bergoglio es el nombre civil, vamos a decirlo así, pero son la misma persona. Y en esta alternativa colocan a Francisco y Jorge Bergoglio como siendo personas distintas.
¿no? Entonces, no, no sería la alternativa correcta, ¿de acuerdo? Por ello, por proponer que son personas distintas. Entonces, la correcta sería la letra A. Jorge Bergoglio es suramericano, porque es argentino, ¿no? ¿De acuerdo? Próximo texto. Restaurante Nuevo Abelardo. El Nuevo Abelardo está en el centro de la Gran Buenos Aires. Es un espacio de merecido reconocimiento. En el Nuevo Abelardo se puede encontrar ricos platos chinos, españoles y una buena parrilla argentina a precios muy asequibles. En los domingos, la carta ofrece comida mexicana. Visite y disfrute. Questão 3. A partir do texto é correto sustentar que ele é um pronome pessoal e se refere a Nuevo Abelardo. Ele é um pronome pessoal que se refere a restaurante. Ricos é um adjetivo que indica que os pratos são caros e, portanto, somente quem é rico pode consumi-los. Ele é um pronome pessoal que se refere a Buenos Aires. Ele é um artigo que se refere a restaurante. Entonces, en esta cuestión tenemos algunas palabras referidas en el texto, ¿no? Entonces tenemos el, Nuevo Abelardo, ricos, Buenos Aires. Vamos al texto entonces. Restaurante Nuevo Abelardo. El Nuevo Abelardo está en el centro de la Gran Buenos Aires. Entonces encontramos la primera palabra, el. Es un espacio de merecido reconocimiento. En el Nuevo Abelardo, el, se puede encontrar ricos, la otra palabra, platos chinos, españoles, una buena parrilla argentina a precios muy asequibles. En los domingos la carta ofrece comida mexicana. Visite y disfrute. Veamos entonces la cuestión. Aquí el y ricos, ¿de acuerdo? Aquí el, aquí y aquí. Y la palabra ricos, ¿de acuerdo? Bueno, ricos platos. Acompaña a esta palabra aquí. Platos, platillos, chinos, españoles, ¿no? Realmente es un adjetivo, ¿no? Vamos a ver en la cuestión. El es un pronome pessoal. Bueno, en este caso se refiere a Nuevo Abelardo, ¿de acuerdo? El se refiere a Nuevo Abelardo. Está aquí. El Nuevo Abelardo. El Nuevo Abelardo. Pero no es un pronombre personal. ¿Sí? Es un artículo. Artículo definido. Entonces, letra A incorrecta. Así como la letra B, él es un pronombre personal. No. Se refiere a restaurante. Bueno, pues está aquí. Se referiría al restaurante, que es el Nuevo Abelardo. Sí. No en el texto, pero en el título, ¿no? Sí, lo colocamos. Al restaurante. Se refiere a ese restaurante. No sería la letra B la correcta. Ricos. Es un adjetivo, sí, que indica que los platos son caros. No, indica que los platos son buenos, son exquisitos. ¿De acuerdo? Se puede encontrar ricos platos, sabrosos platos, exquisitos, buenos. ¿De acuerdo? El, la letra D, es un pronombre personal y se refiere a Buenos Aires. No. Primero que aquí la palabra que se refiere a Buenos Aires, que sería el artículo, sería la.
la Gran Buenos Aires, ¿no? Y no el, ¿no? Como está aquí, ¿de acuerdo? Y tampoco es un pronombre personal. Por eso, el es un artículo y se refiere al restaurante. La correcta sería la letra E. Recordando que este texto, para esta prueba, trajo una otra cuestión que no fue colocada aquí y que ustedes la tienen ahí, que fue anulada. Ustedes la tienen como la cuestión 13. Fue anulada porque trajo más de una alternativa correcta, ¿de acuerdo? Próximo texto. Texto cuarto. La madera mira a la bioenergía. Con la madera fina proveniente de los bosques cultivados y los desperdicios de la industria de la madera, el sector forestal argentino puede convertirse en un jugador de peso en materia de bioenergía y aportar una solución a provincias con graves problemas en el abastecimiento energético. En el Día Internacional de los Bosques, el jueves pasado, esta posibilidad fue puesta de manifiesto por el ingeniero Jorge Barros, presidente de la Asociación Forestal Argentina. Queremos instalar a este sector en la Agencia Nacional para que las autoridades comprendan que es una verdadera solución a esta problemática. La industria forestal argentina se provee en un 90% sobre bosques de cultivo y esto ayuda a la preservación de los demás, dijo Barros. El país posee alrededor de 30 millones de hectáreas de bosques nativos y 1.2 millón de hectáreas de bosques cultivados. Barros indicó que este será uno de los temas del cuarto Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano que se desarrollará del 23 al 27 de septiembre en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones. La provincia es la capital forestal del país. Allí además se abordarán cuestiones vinculadas a la política forestal como la producción sostenible y el uso y cuidado del bosque nativo, entre otros. Bueno, cuestión 4. A partir da leitura do texto, é possível afirmar que o Congresso Forestal Argentino e Latino-Americano ocorrerá na Argentina. O Congresso Forestal Argentino e Latino-Americano não ocorrerá na América Latina. Letra C. Com a madeira fina de florestas cultivadas, o setor florestal argentino tornar-se-á uma figura de peso em matéria de energia ecologicamente correta? Letra D. Com os desperdícios das indústrias madeireiras, o setor florestal argentino tornar-se-á uma figura de peso em matéria de energia ecologicamente correta? E letra E. A nação argentina padece de forma generalizada com carência de abastecimento energético. Bom, vamos ter cuidado, né? Com a letra C, D e E, né? Que são mais, podem trazer alguma confusão. Por quê? Olha só. En la alternativa C, dice, com a madeira fina de florestas cultivadas do setor florestal argentino tornar-se uma figura de peso? Olha a afirmativa. Vai se tornar uma figura de peso em matéria de energia ecologicamente correta? Né? Com relação a essa madeira fina de florestas cultivadas? E a outra afirmativa. Vai se tornar uma figura de peso em matéria de energia ecologicamente correta por conta do desperdício das indústrias madeireras? Entonces vamos al texto. Con la madera fina proveniente de los bosques cultivados y los desperdicios de la industria de la madera, el sector forestal argentino puede convertirse en un jugador de peso en materia de bioenergía
y aportar una solución a provincias con graves problemas en el abastecimiento energético. Bueno, aquí uno podría decir, pero sería la correcta, ¿no? Porque realmente va a convertirse, ¿no? En, como dice la afirmativa, en una figura de peso en materia de energía ecológicamente correcta. Pero la verdad, no hay una afirmativa del texto en relación a ello. Dice que puede convertirse, ¿no? Puede convertirse. Así como en la alternativa A, dice que la nación argentina padece de forma generalizada con carencia de abastecimiento energético. Pero si vemos en el texto, dice así, uh, dice que hay graves problemas, ¿no? En el abastecimiento energético. Dice que hay algunas provincias que tienen problemas, pero no de forma genérica, generalizada, como afirma en la alternativa. ¿De acuerdo? Por eso ninguna de esas tres. Y entre la letra A y B, miren, ¿dónde va a ocurrir el Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano? En Argentina, ¿no? Sería la correcta la letra A. Y la letra B es contraria a ello, ¿no? A lo que dice la letra A. Dice que no ocurrirá en América Latina. Si va a ocurrir en Argentina, va a ocurrir también en América Latina. ¿De acuerdo? Letra A correcta. Texto quinto. Veamos, ¿qué tipo de texto es este? Vamos a prestar atención. Hola Marta, ¿cómo andás? Hola mi amor, bien, ¿y vos? Muy bien, pero ya no puedo con este sol. Me muero de calor. Comprate un auto, Rocío. Me encantaría, pero me falta la guita. Bueno, primero es un texto informal. Son dos amigas conversando. Y aquí se utiliza el voceo, el pronombre vos, como es que está presente aquí. Aquí el pronombre vos. Aquí la conjugación en ese pronombre, con ese pronombre. Andás. ¿Cómo andás? Viene vos. Comprate. También otro verbo conjugado utilizando el voceo. ¿De acuerdo? Vamos a la cuestión. Número 5. A partir do texto é possível afirmar que o texto é narrativo, pois relata predominantemente ações realizadas pelas personagens Marta e Rocio? Não. O texto é descritivo, pois trata de apresentar as características e caracterizar Marta e Rocio? Tampouco. Letra C. Trata-se de um diálogo. E, efetivamente, é um diálogo, né? E a palavra guita significa cartão de crédito. Trata-se de um diálogo e a palavra guita significa dinheiro. Trata-se de um diálogo em que Rocio manifesta o desejo de ter dinheiro, já que o termo guita significa dinheiro. Vamos a ver. Aquí, si volvemos al texto, mira, comprate un auto, Rocío. Me encantaría, pero me falta la guita. En este caso, aunque no sepamos lo que significa la palabra guita, pero por el contexto, decimos, ¿no? Que la letra C no es la correcta. Es un diálogo, ¿no? De eso no hay duda. Pero la palabra guita no significa tarjeta de crédito. Significa dinero, ¿no? Por eso lo correcto sería la letra D. Pero ¿por qué no sería la letra entonces? Porque dice así,
Trata-se de um diálogo em que Rocio manifesta o desejo de ter dinheiro, já que o termo guita significa dinheiro. La verdad, lo que ella desea en este contexto es el auto, ¿no? Es el coche, ¿no? ¿De acuerdo? Y no el tener dinero. ¿De acuerdo? Cuestión 5. Pues, perdón. Texto sexto. El surrealismo. Eh, el movimiento surrealista resume una de las tendencias vanguardistas más originales del siglo XX. Fue el intelectual francés André Breton quien publicó el primer manifiesto surrealista en 1924, a partir del cual se definieron algunos de sus compromisos más destacables. Al evolucionar a partir de ciertas nociones del dadaísmo, el surrealismo admitió entre sus principios fundamentales el automatismo en la creación. A tal fin, el inconsciente se convertía en animador de toda propuesta, independientemente de su corrección moral o de su respeto a las normas impuestas por la tradición estética. Obviamente Breton manejó en todo momento la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, particularmente en lo referido a la construcción psíquica del deseo. De ahí que para desarrollar este fundamento en el discurso creativo, los surrealistas debieran guiarse por las pasiones libidinales y por los sueños, juxtaponiendo toda una diversidad de elementos en su imaginería. Como el lenguaje de lo inesperado es justamente aquello que modula el humorismo, no es extraño que ese primer empuje de los surrealistas contuviese todos los ingredientes del humor negro. Si bien el movimiento atrajo a los jóvenes más vanguardistas de Europa, lo cierto es que tardaron en trabarse todas sus expresiones. De hecho, aunque de inmediato se dio una literatura surrealista y muy pronto hubo pintores y escultores que alcanzaron esa misma dimensión subversiva, tardó tiempo en manifestarse una cinematografía surrealista. Quienes vinieron a colmar ese vacío fueron los jóvenes artistas Luis Buñuel y Salvador Dalí. Bueno, en este caso son eh, afirmativas y uh, enunciados en español. No hay alternativas entonces. Cuestiones 6 a 15. Juzgue los ítems siguientes de acuerdo con el texto. 6. Es correcto deducir del texto que la teoría de Freud es anterior o contemporánea al surgimiento del surrealismo. Correcto, ¿no? La expresión de ahí que es sustituible por la expresión por eso que, sin que se produzcan alteraciones semánticas o gramaticales en el texto. Correcto. De ahí que, por eso que. Número 8. El humorismo condiciona el lenguaje de lo inesperado. No. Vamos a ver en el texto. Al final del primer párrafo dice, como el lenguaje de lo inesperado es justamente aquello que modula el humorismo, ¿no? Entonces, lo contrario, por eso la 8 errada. La siguiente, la expresión trabarse significa en el texto lo mismo que configurarse. Correcto, ¿no? Al final del, del último párrafo, ¿no? Tenemos aquí, si bien el movimiento
atrajo a los jóvenes más vanguardistas de Europa, lo cierto es que tardaron en trabarse, ¿sí? Configurarse todas sus expresiones. Siguiente, la expresión se dio puede ser reemplazada por existió sin que se produzcan alteraciones semánticas en el texto. Correcto, se dio, existió. Incluso eh, se refiere al tiempo también, ¿no? Semántica solamente se refiere a lo semántico en la alternativa, pero si tratara de gramatical también, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado en ello. Hay algunas alternativas afirmativas que tratan de lo semántico y lo gramatical y otras de cada uno de ellos, ¿no? Separadamente. Próxima. Um, ¿Es correcto inferir que el movimiento dadaísta presidió el surrealista? Correcto, ¿no? Está evidente en el texto. Cuando dice en el primer párrafo, al evolucionar a partir de ciertas nociones del dadaísmo, el surrealismo admitió entre sus principios fundacionales el automatismo en la creación. El elemento "se" en la expresión "se definieron" indica que el verbo está en voz pasiva. Correcto, ¿no? Número 13. El elemento "sus" hace referencia a André Breton. Errado, ¿no? Desde el inicio del texto, el movimiento surrealista resume una de las tendencias vanguardistas más originales del siglo XX. Fue el intelectual francés André Breton quien publicó el primer manifiesto surrealista, a partir del cual se definieron algunos de sus compromisos más destacables. Se refiere al manifiesto, ¿no? Próxima. El elemento, perdón, número 14, ¿no? La expresión "a tal fin" es reemplazable por "a fin de cuentas", sin que se produzcan alteraciones semánticas o gramaticales en el texto. Bueno, eh, a, eh, a fin de cuentas, ¿no? Son locuciones adverbiales, pero a fin de cuentas se podría sustituir por en resumen, en definitiva, por ejemplo, ¿no? Ah, y a tal fin, eh, en portugués nosotros podríamos utilizar la expresión para o efeito de, para o efeito, ¿sí? Entonces, eh, traería alteraciones semánticas y gramaticales, ¿no? Entonces sería errada. Número 15. ¿Es correcto inferir que el surrealismo intencionaba crear obras inmorales? No. El texto simplemente dice que ah, eh, a partir del momento en que Sigmund Freud influyó en esa creación, en ese origen, ¿no? De ahí que para desarrollar este fundamento en el discurso creativo, los surrealistas debieran guiarse por las pasiones libidinales. Entonces uno podría suponer que serían
y morales, pero es un prejuicio nuestro, ¿no? Caso tuviéramos esa idea. No hay nada en el texto que trae ello, ¿de acuerdo? Pasiones libidinales, como ser humano, uno las tiene. Debemos controlarlas, ¿no? Texto séptimo, el surrealismo en el cine. Esta película, Un perro andaluz, nació de la confluencia de dos sueños. Dalí me invitó a pasar unos días en su casa y al llegar a Figueras, yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube desflecada cortaba la luna y una cuchilla de afeitar hendía un ojo. Él a su vez me dijo que la noche anterior había visto en sueños una mano llena de hormigas y añadió, y si partiendo de esto hiciéramos una película. Pronto nos pusimos manos a la obra, siguiendo una regla adoptada de común acuerdo, no aceptar idea ni imagen alguna que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural. Abrir todas las puertas a lo irracional. No admitir más que las imágenes que nos impresionaran sin tratar de averiguar por qué. En ninguna de las artes tradicionales existe una desproporción tan grande entre posibilidad y realización como en el cine. Por actuar de una manera directa sobre el espectador, presentándole seres y cosas concretas, por aislarlo gracias al silencio, a la oscuridad de lo que pudiéramos llamar su hábitat psíquico, el cine es capaz de arrebatarlo como ninguna otra expresión humana. Pero como ninguna otra es capaz de embrutecerlo. Por desgracia, la gran mayoría de los cines actuales parecen no tener más misión que esa. Las pantallas hacen gala del vacío moral e intelectual en que prospera el cine, que se limita a imitar la novela o el teatro, con la diferencia de que sus medios son menos ricos para expresar psicologías. Luis Buñuel. Siguiendo la estela de Buñuel, muchos directores de cine clásico y contemporáneo han tratado de ahondar en el mundo de los sueños. Alfred Hitchcock, en particular, realizó junto a Salvador Dalí una escena surrealista en la película Recuerda. En el cine de David Lynch, Spike Jonze, Michael Gondry o Julio Medem, entre otros, a pesar de realizar el surrealismo siguiendo el hilo de la historia concreta, han dejado ver la influencia del cine surrealista. Questões 16 a 19. Juzgue los ítems siguientes de acuerdo con el texto. La palabra contemporáneo se acentúa por poseer un diptongo. Bueno, la verdad aquí, ah, la explicación es que esta es una palabra esdrújula, o sea, su tónica está en la antepenúltima sílaba, porque cuando tenemos dos vocales abiertas, dos vocales fuertes que se unen en secuencia, ¿no? Ellas no pueden estar en una misma sílaba. Entonces, en ese caso, contemporáneo, o sea, la letra E y la letra O deben separarse en sílabas distintas. Por eso esta es una palabra esdrújula. ¿De acuerdo? Por eso sería errada. David Lynch es uno de los autores del surrealismo cinematográfico clásico. Errado, es más contemporáneo, ¿no? Quien ha visto sus películas fantásticas. 18. La expresión al llegar a Figueras puede ser sustituida por cuando llegaba a Figueras, sin que se produzcan alteraciones semánticas en el texto.
Am, ¿Qué pasa aquí? Está errada, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Eh, Cuando yo coloco al llegar, y vamos al texto, al inicio del texto, en la segunda línea, dice, eh, Dalí me invitó a pasar unos días en su casa y al llegar a Figueras, y cuando llegaba a Figueras, o sea, cuando coloco al llegar, a partir de ese momento, luego de llegar, eh, le conté un sueño, o sea, existe una acción que viene a seguir. Si yo coloco el pretérito imperfecto cuando llegaba, ¿no? Esa acción debe ocurrir simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no estaría correcta. Habría alteración semántica. Y 19, el verbo en día es reemplazable por rajaba sin que se altere la semántica del texto. Correcto. Hendir. El verbo hendir sería rajar, o sea, cortar, ¿sí? Un volumen, una forma, pero sin separarla. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por la atención. Ojalá les haya gustado y nos vemos la próxima.